Buenas tardes, José y Vianney, y también muy agradecido por estar acá en Hola Qatar, y un saludo afectuoso a los hispanohablantes en este bello país, muy especialmente a la comunidad cubana que reside en Doha. ¿Hace cuánto es que usted está ya como embajador aquí en Qatar y cómo ha sido su experiencia hasta el momento? Bueno, en esta ocasión arribamos hace 5 meses, o sea, hace poco tiempo. Cuando digo en esta ocasión, porque he tenido, he tenido el placer y el privilegio de servir como diplomático cubano en Qatar en 3 ocasiones. Ah, qué interesante. Y bueno, hemos regresado con mucho placer y, y disfrutando de un país diferente, ¿no? El que encontramos en la primera ocasión que visitamos Doha por allá por los 90. Justo le iba a preguntar, ¿cómo era ese Doha, ese Qatar de los 90 cuando primero vino pues en esa misión diplomática? Bueno, era bien diferente. La primera visita fue en junio de 1994, acompañando al ministro de Asuntos Exteriores de Cuba en ocasión de la inauguración o la apertura de la Embajada de Cuba en Qatar, que según recuerdo fue la primera embajada de América Latina y del Caribe. Hoy tenemos la satisfacción de trabajar, de intercambiar, de convivir con 17 países que poseen embajadas en Doha. Y bueno, posteriormente también tuvimos el privilegio de regresar ya como funcionario diplomático de esa embajada por allá por el año 96 hasta, hasta finales, creo, de 1998. En aquel momento, bueno, era un país, bueno, pequeño. El nivel de desarrollo de la infraestructura no era el que hoy apreciamos, pero siempre nos llamó mucho la atención y representaba una gran satisfacción la sociedad catarí, muy hospitalaria, muy sencilla. Nos llamaba eso la atención, muy sencilla. Y, y la vida o el entretenimiento era muy diferente ahora, y con los valores de la propia, o sea, los valores y costumbres de la población catarí. Realmente fue una experiencia agradable, ¿no? Después regresamos unos años después otra vez, ya como embajador, en el año 2002 hasta el año 2007. Y vivimos otro proceso, hubo otra etapa Claro. de desarrollo de infraestructura en casi todos los campos, ¿no? Ya en marcha la visión nacional de Qatar y todos los pues, grandes cambios que ahora ya los vemos reflejados, Sí, ¿no? Me imagino que en ese tiempo había planes de todo lo que hoy ya es una realidad. Sí, yo creo que la visión nacional de Qatar fue por aquellos tiempos, pero desde los años 90, a partir de asumir la jefatura del Estado, el emir padre hoy, pero en aquel momento el emir del Estado de Qatar, Sí. Su Alteza Hamad bin Khalifa Al Thani, ya había una visión de desarrollo de la nación en todos los campos. Cuando digo en todos los campos, muchas veces nos fijamos en los análisis o en el seguimiento del acontecer de una nación en los aspectos de carácter económico, de negocios. Pero Qatar ha logrado, en mi opinión, un desarrollo muy parejo en muchísimas esferas que impactan en la sociedad y al final impactan en la imagen del país en el mundo. Los temas económicos, obviamente, el desarrollo de la producción del gas natural licuado fue a partir de finales de los 90, creo recordar, no fue antes. Y eso permitió un desarrollo económico y de infraestructura importante, pero también la cultura, la presencia extranjera. Claro. En los años 90
había una presencia de expatriados, de extranjeros, también considerable, ¿no? Pero muy concentrada en algunas naciones y muy inferior en cifras que hoy. Claro, sí, ahora ya. Y eso fue incrementándose. Claro, ya con todo el desarrollo que se ha llevado a cabo, pues hoy Qatar es, en mi opinión, uno de los países más diversos, al menos el que yo he tenido la oportunidad de vivir y trabajar. Y es que aquí uno puede conocer personas de todas las partes del mundo, de diferentes profesiones, de diferentes oficios. Es realmente, como decimos, ¿no?, en inglés, es un melting pot. Aquí sí que es un melting pot. Sí, y en mi opinión personal le aporta mucho, o le ha aportado mucho en el caso de Qatar, al desarrollo de la sociedad, ¿no? Al conocimiento de otras culturas, de otros idiomas. Me ha impresionado ahora en esta tercera etapa, me ha impresionado el interés en el conocimiento del idioma español, algo impensable en los 90. Era muy difícil que tú pudieras conversar con otra persona de nacionalidad catarí o extranjera, más allá de la Embajada de España y la Embajada de Cuba, que, como ya dije, fue por aquellos años la única. Era muy difícil, no recuerdo, no era nada común, Claro. no era nada común. Tampoco había turismo internacional, más bien visitaban el país ciudadanos de otros países del Golfo, del mundo árabe, pero no recuerdo así una presencia Qatar Airways que impactó mucho en materia de viajes y de visitantes, como hoy lo sabemos. Creo que comenzó por allá por los años 96. Yo en estos momentos a veces Sí, me tengo que 96. aclarar los paisajes o la memoria, Claro. porque se me confunde, ¿no?, en las tres etapas un poco los momentos, pero bueno, creo que es así. Y no es muy usual que un diplomático repita un mandato o mandato, visita diplomática por 3 veces, ¿no? En el mismo país. En el mismo país. No, es cierto, o sea, en el trabajo diplomático no es muy usual, ¿no? Depende también de varios factores. Primero, cada país tiene su filosofía en la formación y en ofrecer el servicio diplomático y la representación política y diplomática en otras naciones. Y la inmensa mayoría de los países coinciden en las mismas prácticas, ¿no?, en los mismos métodos. En el caso nuestro tiene que ver mucho con una especialización, ¿no? Una especialización. Las relaciones de Cuba con el mundo árabe en general son unas relaciones históricas de hace muchos años, y bueno, el Estado cubano, en aras de fortalecer esas relaciones, de ampliar esas relaciones, tuvo la iniciativa de formar jóvenes un poco especializados en la región, ¿no? Y bueno, bajo esta premisa, en el año 80 iniciamos estudios en la Universidad de Damasco, estudios de idioma árabe. O sea, en aquel momento existía un intercambio de becas entre Cuba y Siria, de manera oficial, ¿no? Sí. Entre los ministerios de educación, con acuerdos bilaterales. Existían en aquel momento muchos estudiantes sirios y árabes en Cuba, principalmente formándose en la carrera de medicina, ingeniería. Entonces, como parte de ese intercambio, fuimos a estudiar a Damasco. Entonces, discúlpeme que lo interrumpa, señor embajador, ¿fue así como un joven Enrique Enríquez aprendió árabe? Sí, En Damasco, en la Universidad de Damasco. Obviamente aquí la gente no nos está viendo, nos están escuchando, pero el señor embajador estuvo aquí platicando con nuestros amigos cataríes y árabes en árabe, ¿no? Súper fluido. Ya quisiera uno poder hablar también. Y yo me preguantaba, ¿cómo es que aprendió tan bien? Y bueno, ya nos está platicando un poco de la historia. El nivel de hoy no faltaba más. Después de casi 40 años, si no domino o no me hago entender... José tiene 40 y no habla bien español. En ese idioma muy mal estaríamos, ¿no? Qué mal. Nada, yo creo que
que, bueno, obviamente después de concluir esos estudios, ingresé en la Cancillería cubana, donde, bueno, este año ya estaría cumpliendo los 40 años. Y bueno, le he dedicado la carrera diplomática y el trabajo en esa Cancillería, a excepción de unos pocos años donde he tenido que asumir otras responsabilidades, pero la inmensa mayoría de todos esos años se los he dedicado a la labor o al trabajo de Cancillería en el mundo árabe, ¿no? Vamos a aclarar un dilema y tengo aquí unas notas, porque, bueno, la gente no me ve, señor embajador, pero yo estoy vistiendo una guayabera. No, eso es un dilema. Sí, y te la celebré al entrar al estudio. Yo con mucho gusto dije, bueno, viene el embajador de Cuba, hay que vestirse de la mejor forma posible. Pero aquí hay un dilema, así como en el Oriente Medio está el dilema de quién inventó el hummus, ¿no? Pues los palestinos dicen que los palestinos, los libaneses dicen que los libaneses, los jordanos que ellos, en fin. Bueno, pues la guayabera ¿es cubana o es mexicana, señor embajador? Bueno, yo preferiría no entrar en esa... Dele duro, yo soy mexicana y lo apoyo. En ese intercambio, porque son varios países de la zona, en Centroamérica, en el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, pero sí está claro que es una prenda, México, o sea, casi toda Centroamérica y en Sudamérica. He visto en Venezuela, en Colombia también, sí. O sea, es una prenda de vestir tradicional que marca nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y obviamente en Cuba es la prenda oficial. O sea, por ejemplo, en las visitas oficiales o eventos oficiales, está un poco también vinculado al tema del clima. Claro. Mucha humedad, mucho calor, indistintamente se usa, bueno, el traje y corbata, pero yo diría que mucho más la guayabera. Claro. Bueno, mire, señor embajador, yo hice un poquito de investigación porque cuando incluso estuve hablando con Nico, yo creo que la respuesta correcta, y estoy de acuerdo con usted, es que la guayabera es tan latinoamericana, es un icono de nuestra cultura, que yo me atrevo a decir que la guayabera es de todos, ¿no? Es de todos. Una prenda muy, muy práctica porque es fresca, ¿no? Es fresca. Y lo de los bolsillos también es muy práctico. Y ahorita yo no te mencioné Filipinas, pero conozco también tiene otro nombre, ¿no? Pero conozco su uso, porque yo la veo muy, muy, muy diferente, muy distante a la nuestra, especialmente en el tipo de material, la tela, y también los colores. La guayabera en Filipinas y creo que alguna otra lugar del sudeste asiático es muy colorida, y en el caso nuestro es generalmente, porque la moda ha ido, claro, pero generalmente son de colores enteros, ¿no? Totalmente de un solo color. Pero con enorme satisfacción participamos, al igual que el resto de las embajadas de América Latina y el Caribe, que como ya mencioné, son 17 en la actualidad. Colombia está en el proceso de la apertura, que es la más reciente, y realmente ha sido un enorme placer haber participado en esta última semana en el primer de este tipo, ¿no? En el primer festival cultural de América Latina y el Caribe, que como ya ustedes han dado cobertura también a la inauguración y a la muestra de estos días, ha tenido una muestra de artes plásticas, o sea, de artes visuales, tanto pintura, fotografía, artesanía, algún film presentado por algunos países, me viene a la mente Uruguay, y presentación musical. Perú tuvo una muestra muy, muy bella,
con una agrupación. Los Apuinca. Sí. Estuvieron aquí en la radio, Claro. vinieron a visitarnos. ¿Sí? Súper increíble. Excelente. La música andina es excelente hermosa. de las tradiciones andinas. Y bueno, en el caso nuestro, aprovechando la presencia de artistas acá en Qatar, o sea, artistas de la música acá en Qatar, organizamos y faltan solo unas horas para un concierto de una agrupación, Dos de Cuba, es su nombre, integrada por un dúo, casualmente un matrimonio, que realmente tienen un talento y un conocimiento musical extraordinario. Y bueno, ya está todo organizado. Comienza a las 7:30, debe durar aproximadamente una hora en el Drama Theatre de Katara, de la Villa Cultural Katara. Y es cierto, creo que no se planificó así, o sea, no tuvo una intención de esa manera, pero por la propia programación de los organizadores en Katara, hoy es el último día y un poco, no solo va a ser el Día de Cuba o de la música o una noche cubana, como lo quieran llamar, sino va a servir también de cierre de este excelente festival que ha tenido mucha aceptación en el público catarí y extranjero. Bueno, las relaciones diplomáticas entre Cuba y el Estado de Qatar se establecieron en diciembre de 1989, o sea, hace unos pocos meses cumplimos un aniversario más de esa relación que en un inicio comenzó no ni en La Habana ni en Doha, sino más bien con el fortalecimiento de consultas políticas y de intercambio en los organismos internacionales de Naciones Unidas y en otros foros. Y bueno, ya a partir de la apertura como ya les comenté, de nuestra embajada en los años 90, se fortalecieron, estrecharon los lazos, un intercambio de visitas oficiales muy intensa, en la que se destaca ya hace muchos años, en septiembre del año 2000, una visita oficial del entonces emir Hamad bin Khalifa Al Thani a Cuba, y al año siguiente, unos meses después, la única visita que el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, hizo al Golfo, que fue precisamente en Doha, en mayo del 2001. Y a partir de ahí, bueno, el presidente cubano estuvo recientemente, o sea, en diciembre del 2023, también en visita oficial. El emir Tamim, ya como emir, no como heredero, estuvo también en Cuba en el 2015. Y el intercambio de visitas es bastante intenso, ¿no? Tú mencionabas el hospital cubano, y es cierto, es conocido que Cuba tiene un desarrollo, a pesar de sus limitaciones materiales, financieras y las dificultades económicas por lo que la isla ha atravesado en mucho tiempo hasta nuestros días. Sin embargo, se ha podido lograr un avance significativo en materia científica, en producción de medicamentos. Tuvimos nuestras 3 vacunas contra la COVID, que se desarrollaron por los científicos cubanos y que fue la única que se aplicó en el país en épocas de la COVID. Y también tenemos un desarrollo en los servicios médicos. Y a partir de ahí, Qatar se interesó en ampliar la cooperación en este sector, y bueno, en enero del 2012 se inaugura el Hospital Cubano. Hoy ya no es el único que ofrece servicio, lo que sí tiene la característica de que es el único que es operado por el management, el cubano, y también los profesionales, tanto médicos, enfermeras y técnicos. Pero en el Hospital Aisha, que es un hospital
que se inauguró en fecha reciente. También hay personal en la Hamad, es cierto, y es muy reconocido en Qatar. Sí, sí, Muy definitivamente. reconocido en Qatar y con servicios de excelencia. En relación con los comentarios de ambos, enfocados en la calidad en los servicios médicos cubanos, yo diría que buenos médicos hay en todos los lugares, ¿no? Me parece. La peculiaridad de Cuba, yo la veo en dos temas o en dos situaciones. Una, el esfuerzo que hizo el país, que hizo el gobierno cubano durante muchos años, apoyado en un sistema de educación gratuita, universal y de calidad, propició que Cuba llegara a cifras per cápita de médicos muy elevadas, lo cual nos sitúa en una posición privilegiada de no solamente garantizar los servicios de la población cubana, sino también de aportar con un enfoque solidario y de ayuda, ¿no?, a otros países. Ese es algo que yo pienso que es peculiar, ¿no? Y lo segundo es que Cuba siempre tuvo una escuela de medicina. Cuando digo escuela, no es un inmueble, escuela como filosofía de aprendizaje, etcétera. Claro. Una escuela de medicina importante y conocida. Y por otro lado, en los últimos años, en las últimas décadas, existe un espíritu de solidaridad, principalmente en este sector, ¿no? La salud es un derecho y desafortunadamente por diferentes causas, a veces económicas, sociales, a veces hasta geográficas, nosotros médicos cubanos han estado en los lugares más apartados, tanto de África como de América Latina. Misiones Y en yo diferentes diría países. que eso también nos ubica, o es algo peculiar, ¿no? El médico cubano, o no solo médico, pueden ser enfermeras, técnicos, etcétera, tiene una peculiar manera de atender. Es cierto que la música cubana es muy conocida internacionalmente, sin duda alguna, muy reconocida internacionalmente, pero no es la única manifestación. En Cuba en general el arte tiene un gran desarrollo y hay un gran talento. Lo vemos en la danza, el Ballet Nacional de Cuba, de ballet clásico, muy conocido y reconocido internacionalmente. En las artes visuales, también pintores muy importantes. Y es cierto, hay mucho arte y mucho talento. Y también detrás de eso hay un sistema de enseñanza artística en edades tempranas, ¿no? Que contribuye a ese desarrollo. Bueno, ante todo un enorme placer haber tenido hoy, y quiero agradecerle a ustedes la iniciativa de tener la oportunidad de compartir, de intercambiar sobre nuestro país y nuestra presencia en Doha en estos últimos meses. Y como comentaba, es una enorme satisfacción ver cómo se ha incrementado la presencia de hispanohablantes en Qatar, no solo provenientes de España y de Latinoamérica, sino también de cataríes, que yo creo que es creciente. He conocido muchos, incluso hombres, mujeres, jóvenes, muy interesados en aprender el idioma español, y muy contento que eso regresara al país después de un tiempo y encontrarme esa comunidad que, como hablábamos, era creciente y que le incorpora a la vida en Qatar ese dinamismo, ¿no?, de Latinoamérica, de
sobre la cultura, la historia y un idioma que es que también es creciente su aprendizaje en el mundo con cerca de 500 millones, creo, hispanohablantes. Por ahí fue la última cifra. Sí. Casi el segundo idioma el que más se habla, ¿no? Hablado en 21 países, ¿no? En Oficialmente. 21 países, además de los demás países que aprenden y que usan como segundo idioma. Que usan el idioma. Entonces, bueno, un saludo afectuoso a todos los hispanohablantes, cataríes y extranjeros.